Ciertamente, hermanos, cuando nosotros pues vemos, ¿verdad?, lo que hemos estado estudiando en el libro de Ezequiel, hasta cierto punto a veces se torna pesado o difícil entender las enseñanzas que encontramos, ¿verdad? Porque ciertamente ocupan algo que le llaman alegorías, y esas alegorías, ¿verdad?, pues ciertamente a veces no alcanzamos a entender la profundidad de cada una de ellas. Pero ahora bien, hermanos, la palabra de Dios dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y aunque pareciera que es aburrido o pesado hablar de Israel, ya sabemos que era rebelde, ¿verdad? Ya sabemos que no hacía caso, y como lo hemos estado viendo en las lecciones, ciertamente, hermanos, cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, pues Dios nos sigue hablando. También la palabra de Dios dice en el libro de Corintios que Dios toma un pueblo, que es Israel, y lo pone como ejemplo para cada uno de nosotros los cristianos, para que no hagamos lo que ellos hicieron, ni vivamos como ellos vivieron, ni pensemos como ellos pensaban, pero para que nosotros, el pueblo de Israel, pueda ser ejemplo, pues necesitamos estudiar cómo vivían, cómo pensaban, qué era de ellos, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que estamos estudiando el Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 60. Dice la palabra de Dios. Solo vamos a leer el 60. Dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, dice la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel? Dios escoge a una persona, ¿verdad?, que fue a Abraham, y le dice, ¿verdad?, en ti serán benditas todas las naciones. Y después de eso, hermanos, vemos que de Abraham sale lo que es la nación de Israel hasta el día de hoy. Ahora bien, dice que tenía un pacto con él. ¿Cuál era el pacto, hermanos? Cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, dice la palabra de Dios que Moisés lo que hace es que lo rocía con sangre. Esto es decir, que estaban haciendo un pacto con Dios de que se iban a someter a todos los preceptos que Dios les había dado. Por ejemplo, ¿cuáles, hermanos? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Alguno de los tantos que hay? Amarás a tu Dios, ¿verdad?, con toda tu alma, mente, corazón, fuerzas. ¿Otro? El Shabbat, ¿verdad?, respetar el sábado. No cometerás adulterio, no codiciarás. ¿Qué más, hermanos? Los sacrificios, las fiestas que tenían que hacer, por ejemplo, ¿cuáles? La Pascua. ¿Cuál otra tenían que hacer, hermanos? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas. Y entonces, hermanos, lo que Dios hace cuando les da las leyes al pueblo de Israel, le dice, bueno, ¿sabes qué? Estamos haciendo un pacto para que tú las obedezcas. Ahora bien, hermanos, ¿Israel obedeció las leyes de Dios? No, ¿verdad? Sino que hizo todo lo contrario. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que en el versículo 60 dice, estableceré contigo un pacto sempiterno. Esto quiere decir un nuevo pacto, un pacto eterno que iba a hacer con el pueblo de Israel. Pero para que ellos pudieran llevar a cabo este pacto, lo que encontramos en el Antiguo Testamento es que Dios dice, les daré un nuevo corazón y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que puedan realmente poder cumplir ese pacto. Pero ahora bien, hermanos, cuando Dios le da el pacto al pueblo, encontramos que hay una relación vertical y una relación horizontal. Por ejemplo, en los 10 mandamientos,
Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿En qué relación se encuentra ese mandamiento, hermanos? ¿Hacia Dios verticalmente o horizontalmente hacia los demás? Hermanos, no se distraigan. ¿Está vertical o está horizontal? Cuando Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí, está vertical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un mandamiento que Dios me pone en relación con Él. Ahora dice, no te harás ninguna imagen de ninguna clase para adorar. ¿Está vertical o está horizontal? Vertical, ¿verdad? En mi relación conmigo para con Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Está vertical o está horizontal? Vertical, ¿verdad? De la relación del hombre con Dios. Pero ahora bien, cuando en los mandamientos, en los 10 mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿es un mandamiento vertical o es un mandamiento horizontal? Horizontal, ¿verdad? No cometerás homicidio. Horizontal. No cometas adulterio. Horizontal. No robes. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Horizontales, ¿verdad? Entonces, hermanos, en los mandamientos hay una relación vertical para el hombre con Dios y una relación horizontal para el hombre con su prójimo, ¿verdad? Eso es lo que Dios había establecido. Pero, hermanos, vimos que el hombre no lo cumplió. Era imposible, ¿verdad?, que el hombre cumpliera. Todo el tiempo estamos pecando, hermanos. Pero entonces, hermanos, encontramos que el pacto que Dios había hecho con ellos, pues fue deficiente. Ahora bien, también encontramos, hermanos, que fue culpa del hombre. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Deuteronomios capítulo 6. Dios ya dio sus mandamientos, ¿verdad?, sus leyes. En el Deuteronomios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cuál era la finalidad, hermanos, de que Dios daba sus mandamientos? Para que temas a Jehová tu Dios. ¿Quién, hermanos? ¿Solamente yo? No, ¿verdad? Sino que dice, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y así sucesivamente. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿verdad? Y luego, ¿qué vas a hacer? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿verdad? Hermanos, los mandamientos que Dios había dado tenían como finalidad que el hombre temiera a Dios. Pero el mandamiento también lo que tenía que ser o llevarse a cabo es que tenía que darse continuidad de generación en generación. Esto es decir, la persona que es padre le tenía que hablar a su hijo, y su hijo cuando fuera padre le tendría que hablar a su hijo, y así sucesivamente. Versículo 12. Cuídate de olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, no te olvides de tu Dios. Versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os
os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Hermanos, Dios dio sus mandamientos, y estos mandamientos se tenían que pasar de generación en generación para que el hombre tuviera temor de Dios, ¿verdad? Y Dios le dice: ¿sabes qué? Cuídate de olvidarte de mí. Tienes que tenerme presente. Por eso en el versículo 7 dice: la repartirás a tus hijos y hablarás de ella, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. De mañana le hablas, ¿verdad? O tú mismo te acuerdas. A cuando andas en el trabajo, también, ¿verdad? Cuando andas en tu casa, también. Pero ahora, hermanos, veamos Jueces capítulo 2. Después de Moisés, ¿quién siguió, hermanos? ¿A quién tomó Dios como líder? A Josué, ¿verdad? Y ahora veamos en Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Si antes en Deuteronomios Dios ya había hablado, ¿ustedes qué creen que pasó? ¿Por qué es que hubo una generación que no conocía a Jehová? Porque no les hablaron. ¿Quién no les habló? Sus padres, ¿verdad? La comisión que Dios había delegado en los padres para que le hablaran a sus hijos, pues no la cumplieron. No les hablaron, no los instruyeron para que el temor de Jehová estuviera en sus vidas, y por tanto ellos se olvidaron. Y entonces llegamos a tal grado en el libro de Jueces que toda la generación, porque dice que ya había pasado la generación, ¿verdad?, que había visto las obras de Dios, y la generación que se levantó no conocía a Jehová. Hermanos, nosotros encontramos al tiempo presente, hay iglesias que se han cerrado, que ya quedan puros ancianitos, ya no hay jóvenes en las iglesias. Ahora los tiempos son diferentes. Ya los padres no pueden regañar a los hijos a que vengan al templo, ya no les pueden estar hablando, ya los hijos se enojan, ya los hijos no hacen caso. Y como ellos ya no hacen caso, entonces los padres pues ya no hacen nada por los hijos. Pero no debería ser así, hermanos. Ahora también nosotros encontramos, hermanos, que en el tiempo presente en el cual nosotros vivimos, se ha perdido el valor o la autoridad de los padres ante los hijos, hermanos. Pero hasta cierto grado, no solamente es responsabilidad de los hijos por las acciones que están haciendo, sino que también es responsabilidad de los padres, porque no le hablan a los hijos, porque no los instruyen, porque ahora ya no se les puede regañar, ni se les puede pegar. Pero la Biblia dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Pero entonces, hermanos, encontramos que toda la descomposición social del tiempo presente, ¿verdad?, no es por la escuela, no es por la educación o los libros que dicen que la SEP nos está metiendo la ideología por medio de los libros. No, hermanos, porque el primer lugar de formación de los hijos es el hogar, es la familia. La responsabilidad en primera línea recae sobre los padres, hermanos. Pero ahora los padres no les hablan de Dios, no ponen el temor de Dios, inclusive a tal grado no instruyen a los hijos a respetar a los demás, a respetarlos a ellos, les hablan de tú, les hacen berrinche. Antes no era así, hermanos. Antes hablar de usted, buenos días, buenas tardes, con permiso, gracias. Enseñar a respetar las cosas de los demás, enseñar a respetar a los adultos. Y toda la descomposición social que vemos, hermanos, es porque la figura paterna no ha cumplido su propósito o la encomienda
que Dios le ha dado. Ahora bien, ¿qué dice? Si no lo educan en tu casa, ¿dónde lo van a educar? En la calle o en la cárcel. Porque, hermanos, es la situación que se está viviendo en la actualidad. Pero entonces, hermanos, así como Dios le había dado esa responsabilidad a los padres, pues resulta que no lo cumplieron. Y como no lo cumplieron, ¿qué pasó? Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos, de que una persona o de que un hijo no conozca a Dios? ¿Qué va a pasar? Va a terminar haciendo lo malo. Por eso es que dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, luego sirvieron a los Baales, y luego ¿qué dice el 12? Dejaron a Jehová. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, ¿verdad? Hacen lo malo, dejan a Jehová, y luego dice, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y entonces, ¿qué pasó, hermanos? Provocaron a ira a Jehová. Vemos, hermanos, que es una cadena de acontecimientos que empiezan a suceder, todo por omitir la responsabilidad de hablarle a los hijos acerca de Dios. Por cuanto no conocían a Dios, hicieron lo malo. Y luego se van a la idolatría. Y luego dejan a Dios, se van a la idolatría y por lo tanto provocan a ira a Jehová. ¿Por qué estamos citando esto, hermanos? Porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Hay una parte de la historia en la Segunda Guerra Mundial que hace alusión a que cuando empezó la persecución en Alemania contra las personas judías, porque ellos creían que el problema eran los judíos, entonces dice que muchas personas lo que hacían era que empezaron a enviar a sus hijos a otros países donde les daban alojamiento. Ahora bien, cuando termina todo lo de la guerra y se proclama nuevamente el Estado judío, lo que hacen es que invitan a todas las personas judías a que regresen a su nación. Pero ahora bien, los niños que se habían ido, que ya estaban en orfanatos, que ya estaban en adopción con familias nuevas, para que ellos pudieran reconocer, las personas pudieran reconocer que estos niños eran judíos, les preguntaban Deuteronomios capítulo 6, algo que en hebreo le llaman el Shema, que esto es, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces cuando iban a los orfanatos, ¿verdad?, le preguntaban a los niños, oye, ¿sabes el Shema? Contestaban en hebreo. ¿Por qué? Porque los padres le enseñaban esa parte de que Jehová era uno, que Jehová era su Dios y que la obligación de ellos era amarlos. Ahora bien, hermanos, todo esto que pasó, toda esta desobediencia a Dios, trajo como consecuencia la ira de Dios. La pregunta ¿es malo Dios por castigar, hermanos? El apóstol Pablo dice, ¿por qué si yo cuando peco resalto la justicia de Dios, entonces ¿por qué me castiga? Si yo le estoy ayudando. Porque si yo no hiciera lo malo, pues entonces ¿cómo se vería o cómo se asimilaría la justicia de Dios? Pero hermanos, ¿es malo Dios por castigar? ¿Es un monstruo Dios? No. Dios debe castigar el pecado, ¿verdad? Dios se toma en serio el pecado, que lo paga con la muerte. Ahora bien, hermanos, supongamos, ¿verdad?, que un familiar, su familia de ustedes, están en su casa, llega una persona, es un ejemplo, y balacea a todos y los mata. Bueno, saben quién es, lo atrapan, lo llevan a juicio. Y cuando están en juicio, la persona que es el juzgador, al final dice, bueno, queda absuelto. No había pruebas suficientes, como dicen, solamente se abrió la carpeta de investigación, pero pues queda suelto y se va. ¿Habrá sido un juez justo, hermanos?
No, ¿verdad? ¿Cuál sería la sensación de ustedes tras un fallo así? Enojo, ¿verdad? Pero enojo, ¿por qué? Por una injusticia, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, así pasa con Dios. Dios ciertamente tiene que pagar el pecado con la muerte, hermanos, porque Dios es un Dios santo y Él no puede tolerar, así como nosotros no toleramos que se lleven a cabo las injusticias, mucho menos Dios, hermanos. Y es por eso Dios es que castiga, es que se toma en serio el pecado. Por ejemplo, digamos, una persona, ¿verdad?, que mata a muchas personas y al final, ¿verdad?, de su vida dice, bueno, voy a morir, se acaba todo. ¿Sería Dios justo si se acabara todo realmente para Él? No, ¿verdad? Tendría que pagarle por las cosas que Él cometió. Y así entonces nosotros vemos, hermanos, que lo que Dios hace con el pueblo de Israel es pagarle por lo que Él cometió.